Bueno, Bueno, a los que se incorporan nuevos, les aclaro que las clases quedan grabadas, así las pueden, después las compartimos y las pueden rever, o si algún día no están presentes, las pueden ver. De todas maneras, les pedimos que está bueno que se sumen a estas clases y les vamos a pedir una cierta presencialidad, ¿no? Para poder armar el camino en común. Gracias. Perdón, Adri. no, no, por favor. Bueno, la clase de hoy entonces, lo que vamos a hablar es del contexto histórico, político, económico, social del siglo primero. En realidad, probablemente esta sea una clase más de historia, ¿no?, que de evangelio. Yo sé que por ahí a muchos de ustedes la historia no le gusta demasiado. Me ha pasado que cuando di esta clase me han dicho, uy, hay que empezar con la historia, ¿por qué no vamos al evangelio? ¿Por qué no vamos directamente al evangelio? Y mi pregunta siempre es la siguiente. ¿Se puede, ¿se puede comprender a una persona hoy y hace 2000 años sin conocer su entorno, sin conocer el mundo en el que vivió, sin conocer las relaciones que tuvo o la sociedad en la que nació, creció y murió? No se puede conocer a una persona si nos falta eso. Y con Jesús nos pasa lo mismo. Para entrar, aprender entonces y conocer y comprender un poquito más el mensaje que nos quiso dejar, tenemos que conocer el mundo en el que vivió. Entonces, por ahí no es la clase más linda que les guste a ustedes, pero vamos a adentrarnos en lo que fue entonces el siglo primero, la época en la que Jesús nació, creció y murió. ¿Mm? Entonces, yo preparé un PowerPoint. En general, a veces doy clases a hablar, pero esta se merece un PowerPoint para no aburrirlo mucho. Bueno, entonces, Pablo, si te parece, empezamos con la primera diapositiva que quería compartir. Eh, y acá el título nos dice, bueno, la clase de hoy, contexto histórico de Jesús. Palestina en el siglo primero. Quiero aclarar algo de esto. En la época de Jesús, el territorio que nosotros le decimos Palestina no se llamaba Palestina. Este nombre lo va a recibir recién en el siglo II, es decir, mucho más adelante. Es el emperador Adriano que después de la batalla de Bar Kokhba, una batalla que tuvo con la comunidad judía muy fuerte, decide como castigo cambiarle el nombre a la región y la llama Palestina. Pero esto es después del 136 después de Cristo, o sea, un siglo más adelante. ¿Por qué le pone Palestina? Como castigo para los judíos. No había rival más eh, fuerte y con los que han chocado, que fueron los filisteos a lo largo de la historia. Palestina es una palabra que deriva de filisteos, de filistini, de palestín, y llega a Palestina. Entonces, recién en el siglo II va a recibir este nombre. Por eso se los aclaro, porque en el Nuevo Testamento no aparece nunca el nombre de Palestina. En la época de Jesús se nombraba a la región no con el nombre de territorio completo, sino justamente por regiones. Es decir, se conocía la Galilea, se conocía la Perea, Judea, Samaria o Samaria, ¿eh? La Decápolis, Tiro, Sidón, esas eran las regiones. Pero nosotros, por una cuestión de comodidad, de practicidad, le nombramos Palestina, aunque en el momento este no se llamaba así. Pero todos los textos bíblicos, incluso si ustedes agarran los mapas de la Biblia, van a ver que dicen Palestina en el siglo I, la época de Jesús. Pero quería recordarles eso. Si ustedes van a agarrar el Nuevo Testamento, no aparece este nombre. Para nosotros es una comodidad llamar así a todo el territorio. En la otra diapositiva, en la segunda diapositiva, quiero que veamos que el siglo I estaba conformado. Roma era la dueña del mundo. Esto era el mundo conocido. Y era el imperio romano
el dueño del mundo conocido. Fíjense la extensión grande de este imperio. El dominio se extendía desde España, la Galia, Francia, hasta Britania, Germania, hasta las orillas del Rin, Italia, Macedonia, Asia, Siria, Palestina, Egipto y todas las provincias del norte de África. Todo eso conformaba los territorios del Imperio Romano, incluso el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era romano. Los mapas antiguos y muy antiguos de la época ponen al mar Mediterráneo el nombre de Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Este era el gran dominio del mundo. Pero no quedó acá, porque en realidad en el siglo II el emperador Trajano extiende los límites casi hasta el Éufrates. Hasta así llegó la extensión máxima del Imperio Romano. Pero para la época que nosotros vamos a hablar, estos son los límites. Palestina fue conquistada por el Imperio Romano por el gran y brillante general Pompeyo. Pompeyo en el año 64 a.C. invade la región e incorpora a Palestina como parte del Imperio Romano. Más tarde le va a dar el nombre de provincia romana, recién, como dice acá, en el año 6 después de Cristo, pero era ya parte del territorio del imperio. Acá señalo puntualmente el lugar de Palestina porque quiero destacar realmente lo minúsculo que era este territorio en comparación a otras regiones mucho más importantes. Sin embargo, Palestina era una provincia, como pongo acá, estratégica. Y ustedes se darán cuenta por qué. Este lugar era el lugar que ambicionó todo el imperio. Dominar esta región era dominar el comercio del mundo. Palestina era la puerta que conectaba el oriente con el occidente. Es decir, Europa con Oriente, Egipto con Oriente y Egipto incluso con Europa, porque pasaban las rutas por la zona de Palestina. Es decir, fue una zona, si bien territorialmente no dice nada, pero económicamente era una zona valiosísima, razón por la cual Roma se instala con una administración fuerte y un control militar interesante en las fronteras, porque siempre fue una zona ambicionada por otras potencias que tenían alrededor. Lo que ahí vemos como Armenia, fuera de lo que es, en ese momento estaba ocupada por el imperio de los partos. Este imperio fueron enemigos de los romanos por años y ambicionó todo el tiempo conquistar Palestina. Así que Roma siempre fijó allí una guardia militar como en ningún otro lado, ¿no? Así que bueno. En la siguiente diapositiva quería mostrarles un poco más detallado esto que yo les estoy diciendo. Acá está, un poco en rosado ahí, un color muy suave, vemos lo que es el territorio de Palestina. Pero realmente ahí vimos la importancia comercial de esta zona. Tenemos la ruta terrestre famosa, la Vía Maris. Esta ruta es paralela al Mediterráneo, es la que sale de acá del desierto en color colorado y sube, 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 pasa por Palestina, llega hasta Siria y se va al oriente. Y bueno, fue una de las rutas más importantes del comercio. En realidad, el comercio podía ser terrestre o marítimo, pero el terrestre se hacía como más accesible, por pasar por las zonas de carreteras, de rutas que estaban construidas con caravanas de animales, con lo que sea de camellos sobre todo, y se atravesaba toda esta región. Llegar por barco se hacía, pero costaba mucho más. Así que Palestina era clave para eso. Y desde los puertos de Palestina se enviaban los productos para Europa, para Egipto y para toda la región. O sea,
que fue un puente, como les pongo acá, entre Egipto y Mesopotamia, un paso de comerciantes. Muy importante tener esta zona dominada justamente por el ejército para tener el control del territorio y de un gran valor estratégico. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar, para tener una idea así un poco de la geografía de Palestina, para que ustedes vean, seguramente la conocen, las regiones: Galilea, Samaria, Judea, la Decápolis, bueno, Transjordania, el Líbano al norte. Vamos a hablar así esquemáticamente de cómo era la geografía del lugar. Si tenemos que dividir para tener más clara, digamos, cómo estaba estructurada, digamos, su relieve y su clima, muy esquemáticamente podemos dividir a Palestina en dos zonas o dos franjas. La franja del norte, que estaba formada por Galilea y lo que se ve más arriba, que es el Líbano, y la franja sur geográfica, que es Samaria y Judea. Y se divide así geográficamente, porque realmente hay una diferencia interesante. Galilea siempre fue una zona montañosa, es toda la región, porque está atravesada por montañas, pero Galilea tiene colinas más bajas que el sur, sobre todo la zona sur de Galilea. Y además tiene un relieve mucho más interesante porque tiene llanuras alrededor del mar de Galilea. Este mar, ustedes lo ven ahí, también se lo llama lago de Tiberíades o lo van a encontrar como lago de Genesaret. Los tres nombres hablan del mar de Galilea. No era un mar, era un lago, pero antiguamente cuando la extensión de agua era muy grande se le llamaba mar. Lo mismo que con el Mar Muerto. Bueno, les decía que era una zona que tenía valles fértiles porque tenía ríos, incluso llanuras tirando también para la zona del Mediterráneo. Esto hacía que el clima y que el suelo principalmente sea muy apto para la agricultura. Si bien los ríos no eran muy caudalosos los que cruzan por ahí, pero hacían fácil la posibilidad de desarrollar bien los productos del suelo. La agricultura era una de las actividades más importantes. En cambio, si bajamos hacia el sur, Samaria era diferente, ya era una zona de transición más seca, más árida, y Jerusalén lo mismo. ¿Había agricultura? Sí, pero por ejemplo la zona de Judea y de Jerusalén todavía más difícil, se cultivaba, había agricultura que usaban las montañas, había terrazas, ¿no?, de cultivos alrededor de la montaña, pero la verdad que no era una zona tan productiva como la del norte. Ni hablar si nos vamos para el desierto de Judea, ¿no?, todavía más seco. Tenían dos estaciones climáticas extremas. El invierno era muy frío, incluso con nevadas, y lluvioso. En cambio, el verano era muy cálido y seco. Eso en toda la región. Y esto era muy importante porque el invierno era el que proporcionaba el agua. Si no llovía en la zona de Palestina en invierno, o si el invierno tenía unas lluvias escasas, se producía realmente una catástrofe. Así. Es decir, la economía dependía de la naturaleza. Cuando algún invierno era seco, se perdían las cosechas, por lo tanto, se quedaban sin alimento para el año, sin alimento para comer. Se quedaban sin agua, si no llovía, se secaban los manantiales, si no llovían, se secaban los pozos de agua, si no llovía, no había agua para los animales ni para la supervivencia del hombre. Y esto pasó, lo que obligaba a la gente a levantar campamento, vivir y trasladarse a otra zona. Esto lo vamos a ver mucho en la Biblia y también en el Nuevo Testamento, por eso lo comento. Es más, no sé si se acuerdan, en el Génesis aparece que Abraham tiene que dejar la zona de Judea para trasladarse a Egipto
por la hambruna por la sequía. Cuando vimos el libro de Ruth, Ruth comienza el primer capítulo diciendo que la hambruna en Belén hizo que un padre de familia, que era Elimelech, creo que se llamaba, levanta a su familia, a Noemí, con sus hijos, buscando tierras y buscando un lugar para vivir por la gran hambruna, y llegan a las llanuras del Moab. Esto lo comento porque esta era una realidad, o sea que era importantísimo cómo la naturaleza influía en la vida de la gente en ese momento. Palestina era muy chiquita, ustedes la vieron, muy chiquita. Tan pequeña es que es, a ver, más pequeña aún que la provincia más chica que tenemos en nuestro país. Yo, para que ustedes tengan una idea, Palestina es más chica que la provincia de Tucumán. En el siglo I, la superficie de Palestina era de 20.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que un caminante la podía cruzar de norte a sur en 3 o 4 días. Así, de pequeña. Pero bueno, así de importante, sobre todo por su valor estratégico. Eh, Podemos distinguir también algo muy puntual de esta región, que había dos tipos de poblaciones: la población rural y la población urbana, la gente que vivía en las ciudades. Las ciudades estaban muy desarrolladas, sobre todo las de Galilea, porque era zona de comercio, o sea que eran ciudades grandes, importantes, que tenían puentes, carreteras, además se habían desarrollado como ciudades así, tenían teatros, tenían gimnasios. Las más importantes, bueno, Tiberíades, por ejemplo, Séforis, ¿no? Fueron las ciudades más importantes del norte. En el sur también, Galilea, perdón, Jerusalén en el sur, Jericó fueron ciudades importantes. Pero todo lo demás eran más bien poblados chicos, aldeas, diríamos nosotros. Nazaret, Naín, Betsaida, Cafarnaún, Magdala, eran aldeas, no eran grandes ciudades. Y, eh, y lo demás era población rural, la gran mayoría era población rural. En las ciudades, ¿quiénes vivían? Los comerciantes, en las ciudades vivían los industriales, y ustedes pensarán, ¿industria de qué? Y en ese momento había industrias muy importantes, principalmente la pesca. La pesca con semejante mar, el mar de Galilea era muy productivo, había mucha pesca, y la verdad que desarrolló una industria pesquera impresionante, no solo cantidad de pescado, sino que había industria de secadero, de saladero, poder salar para poder vender al exterior. Hacían conservas de pescado, hacían salsa de pescado. Después tenían, por ejemplo, la industria de la púrpura, era algo muy particular y muy codiciado en el mundo. Era una tintura que se sacaba de los moluscos, en la zona, una tintura color violeta que se usaba mucho para los trajes. La industria de la cerámica, la industria de la alfarería, la industria de perfume, la industria textil y principalmente la industria de la construcción. Esto estuvo muy desarrollado. Por lo tanto, las zonas comerciales eran zonas donde se desarrollaba mucho económicamente también. En cambio, la población rural vivía de la agricultura, eran agricultores, eran pastores, pescadores. Eh, los cultivos más importantes de esta zona, recuérdenlo siempre, la que eran los cereales del trigo, la cebada con la que se hacía el pan. El trigo era el pan de los ricos, la cebada era el pan de los pobres. Se sembraba todo tipo de hortalizas, de verduras, eh, frutas, frutales. Realmente la producción que uno parece, esta zona chiquitita y árida y seca, producía cosas maravillosas. Los historiadores dicen que el emperador en Roma desayunaba todos los días con una bandeja de productos de Palestina, porque eran muy deseados. Dátiles,
nueces y los productos top que eran que la vid, el olivo, ¿no? Para el vino, el aceite, y sobre todo el trigo y la cebada, la mostaza, todo eso se producía ahí. Bueno, yo en realidad digo, ¿por qué les cuento todas estas cosas? Porque eh, lo van a ir viendo en los distintos libros del Nuevo Testamento, cómo Jesús eh, va transmitiendo y va misionando y va transmitiendo su mensaje alrededor de estos pueblos, pero no de las grandes ciudades que yo mencioné, sino de las aldeas, de los pueblos. Y sus seguidores eran este tipo de gente, muy simple, muy sencilla, gente trabajadora del campo, gente de la agricultura, ¿no? Gente trabajadora, no gente sabia ni culta, gente muy simple, muy normal. Entonces Jesús, de alguna manera, tiene que transmitir su mensaje de una manera que les pueda llegar justamente para que comprendan, les habla en parábolas y esas parábolas tienen que ver con imágenes que ellos conocen, porque es la única manera de poder comprender ese mensaje. Y entonces les habla de la parábola del sembrador, porque ellos de eso vivían, ¿eh? De la parábola del grano de mostaza. Le habla de las tierras secas y le habla de la tierra buena, le habla de la parábola del trigo y de la parábola de la cizaña, trigo y cizaña, ¿m? De la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Es la realidad que ellos conocen. Y de alguna manera yo traigo esto a comentar porque realmente vamos a ver que el Evangelio, en el Evangelio, está enraizado, realmente está enraizado en la tierra donde Jesús vivió, creció y se rodeó de toda esta gente. Otra cosa que quiero decir de esta región, para ya pasar a las otras diapositivas, es que si uno imagina, porque a veces uno se hace una idea de lo que era la Palestina del siglo I como una, si bien hay distintas zonas geográficas y climas, y vemos que hay poblaciones diferentes, uno se imagina una Palestina homogénea, donde son todos judíos, ¿no? Que creen en un mismo Dios, que hablan una misma lengua, que viven en distintas regiones, pero bueno, son judíos que están... Y si uno tiene realmente esa idea, estamos totalmente equivocados, porque Palestina fue una región profundamente heterogénea, es decir, y sobre todo en la zona de Galilea, pero también pasaba en el sur. En Galilea y en Palestina en general vivían judíos, romanos, griegos, sirios, fenicios, egipcios, paganos, todos vivían en esta región. Por lo tanto, no nos podemos imaginar una tierra donde se creía en un solo Dios, ni que había una sola raza, ni que había una sola cultura. Era una gran mezcla. Era una gran mezcla. La lengua principal en la región, lo que hablaba la mayoría de la gente, era el arameo. Lo cotidiano de la lengua era el arameo. En las ciudades importantes se hablaba el griego, porque el griego era la lengua internacional y para el comercio se necesitaba el griego. Es decir, en las ciudades se hablaba griego, mayoritariamente. ¿Mm? El griego se hablaba en todo, gracias a Alejandro Magno que nos dejó, digamos, la cultura griega, se pudo extender el evangelio por el mundo. Por eso en estas ciudades sí se hablaba el griego, pero el resto de la población hablaba arameo, perdón. ¿Mm? El hebreo solamente quedó para lo litúrgico y para el estudio de las escrituras, nada más. ¿Mm? Bueno. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva y quiero hablarles un poquito de cómo era la sociedad de Palestina en el siglo I. Ya hablamos un poquito de la población, ¿no? De qué vivían, cómo era la lengua, y qué sé yo, pero la sociedad era profundamente jerárquica y desigual. Cuando digo que una sociedad es jerárquica,
es que podemos dividirla en niveles, ¿no? Y esto era la sociedad palestina. En realidad la esquematizamos, yo la esquematicé así, con forma de pirámide, me parece que se entiende un poquito mejor, ¿no? Con forma piramidal. Y en el grupo de arriba, el grupo más reducido, el más concentrado, era el que justamente dominaba y el que eh, tenía el poder económico, político y religioso, ¿no? Era la élite de la población, y estaba integrada por el sumo sacerdote, como dice acá, la nobleza, los grandes terratenientes, los que tenían mucha tierra, generalmente todos ellos vivían en las ciudades, y las autoridades vinculadas al poder, es decir, al gobierno. Entre ellos, por ejemplo, quienes podían ser los jefes de los publicanos. Era un alto cargo de gobierno, ¿no? Y había otros, centuriones, había otras cosas. Ellos formaban la élite de la sociedad. Después hay grupos medios. Tanto el segundo como el tercer grupo formaban la mayoría de la población. La mayoría eran clase media, es decir, gente que vivía del subtrabajo. Y en las ciudades aparecen los comerciantes, los artesanos, los carpinteros, albañiles, alfareros, los escribas, que después vamos a ver quiénes son, importantes, los publicanos, no los jefes de publicanos, los publicanos que eran empleados públicos, digamos, y pequeños propietarios en las ciudades. En el campo, la mayoría de la población eran estos: campesinos, labradores, pastores, pescadores y los jornaleros. Esta era, digamos, la base más ancha, la mayor cantidad de población. Y en la parte más baja, los marginados, los enfermos, los mendigos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Por ahí me olvido de alguno, pero esos eran los marginados, eran los vulnerables de la sociedad. No tenían ningún servicio público que los auxiliara. El enfermo directamente era un excluido de la sociedad, ni siquiera podía acercarse a la gente. Los mendigos también ahí. Las viudas y los huérfanos estaban totalmente desprotegidos. Y los extranjeros pobres vivían de lo que de la caridad, de lo que la comunidad podía darles. La sociedad era profundamente patriarcal, ¿eh? Es decir, el padre de un clan o de una familia era la máxima autoridad y el padre al que proveía el sustento y la protección para todos los integrantes de la familia. Por eso cuando un marido se moría, en el caso de una viuda, o cuando un padre se moría y quedaban sus hijos huérfanos, quedaban a la deriva. Era así. Si no tenían un familiar o alguien de la comunidad que los ayudara, quedaban totalmente desprotegidos. Digo que la sociedad es profundamente patriarcal y la identidad de cada persona no era por el nombre que llevaban, la identidad, sino era por el clan al que pertenecían. Uno era de acuerdo a la familia a la que pertenecía. Eso era, la familia era muy, muy importante y aparte era el núcleo de la sociedad. En la familia se aprendía todo. Es decir, el padre le transmitía el oficio al hijo, la madre las tareas del hogar. Allí se practicaba y se aprendía la fe, en familia. Y en familia se recibía protección y sustento. Y había un valor que tal vez era supremo, en una familia, que era el honor. El honor en esta época, en la antigüedad, era el valor más importante, porque era lo que te hacía ser en una sociedad. Eh, Te daba dignidad. Las familias con honor eran familias prestigiosas. El honor se conseguía por buenos méritos, pero también tal vez por nacimiento, que esa era otra manera de tener honor. Nacer en una familia rica, noble, te daba honor. Y si no eras rico, lo conseguías a través de tu buena conducta. Pero si en esa familia, alguno de esa familia,
tenía una actitud vergonzosa o deshonrosa, directamente eran excluidos de la sociedad. Así que el honor era fundamental en esa niña. Bueno, eh, vamos a hablar ahora un poquito, esto creo que les da una idea de más o menos los grupos, cómo estaban integrados, cómo era socialmente esta época. Eh, yo lo que quiero hablar ahora un poquito de la política, para entrarnos en ese tema, y les quiero, como les comenté, cuando les mostré el mapa del imperio, eh, les dije que Pompeyo había conquistado Palestina en el año 64 a.C. En el año 37 a.C., el Imperio Romano pone como gobernador de esta región a un idumeo, de Idumea, del sur de Judea. Esta región fueron históricamente enemigos de los judíos. Es decir, Herodes no era judío y no quería a los judíos, pero por un pacto político y bastante sucio, llega al poder a través del Imperio Romano. El Imperio Romano lo nombra. Es decir, para hablar cómo llegó Herodes al poder habría que tener una clase aparte, ¿no? Porque fue todo por un problema que hubo con la dinastía anterior, Asmonea, que no vamos a entrar en eso, si no, no terminaríamos más. La cuestión que el Imperio Romano lo coloca como gobernador de Palestina. Y el Senado romano, a los pocos años, le da el título de rey, el rey Herodes. De rey no tenía nada, de linaje no tenía nada. Pero bueno, eh, allí gobernó casi 33 años. Muere en el año 4 después de Cristo. Es decir, Jesús nace en el reinado de Herodes. Jesús nace en el año, se cree que en el año 6, 5 antes de Cristo. Si Jesús nace antes de Cristo. Hubo un error de cálculo, para que tengan una idea. 3 rasgos caracterizaron el gobierno de Herodes. Se puede hablar mucho de Herodes, pero vamos a tomar los 3 más importantes. La obsesión que tuvo él por eliminar a sus opositores. Eso fue un rasgo característico. Este hombre, aparte de un político ambicioso, era un enfermo. Él tenía manías de persecución. Toda su vida fue así. Entonces, la obsesión que tenía era de que lo sacaran del gobierno, de que perder su poder. Y todo aquella persona que él intuía que podía serle complicado y que quisiera sacarlo o correrlo del poder, directamente lo eliminaba. Tan grave fue que él se casó con Mariamne, que fue una famosa heredera de la dinastía Asmonea, que fue una de las mujeres, porque él tuvo varias mujeres, pero Mariamne fue la que más amó, la adoraba, pero empezó a sospechar de Mariamne y la asesinó. Con Mariamne tuvo 2 hijos, que los asesinó también. Luego asesinó a varios del grupo político de Palestina, terminó matando a su cuñado, terminó asesinando a su suegra y a todo el que con el que él sospechaba. Entonces, lo que fue rodearse de gente que le sea leal a él, que le sean fiel a él, y por eso armó una nueva nobleza alrededor de él, que eran gente herodiana, de su círculo. Así que fue bravo 33 años de gobierno. Otro rasgo importante de él fue la intensa política de grandes construcciones. Y esto, como nunca. Nunca creció Palestina tanto como en el gobierno de Herodes. Su política fue engrandecimiento en la ciudad, las grandes construcciones, en la ciudad y en el campo, en toda la región. Por ejemplo, y además las construcciones también, de alguna manera, tenían ese objetivo de defensa personal, ¿no? Todo lo que construía lo hacía con grande
fortalezas de protección y vallas y murallas, todo lo construiría de esa manera. Pero tenemos, por ejemplo, el gran puerto de Cesarea Marítima. Ese puerto fue un impulso comercial impresionante. Fue el puerto más importante de todo el Mediterráneo. Lo construyó Herodes. Construyó también eh, eh, fortalezas como Masada, Herodium, Maqueronte, por nombrar algunas, las torres antoninas, esas torres que están adosadas al templo de Jerusalén y que son 4 torres enormes, antoninas en honor a Marco Antonio, fíjense cómo era, ¿no? Eh, pero que le daba protección no solo al templo, sino a su palacio que estaba ahí nomás. Reconstruyó Samaria, le puso el nombre de Sebastes. Ese nombre que puede aparecer en el Nuevo Testamento es Samaria. Sebastes en griego quiere decir en honor a Augusto. Y en Samaria incluso construyó un templo impresionante en honor al emperador. Vemos que Herodes era un fiel amigo y socio del emperador. Es decir, nada de judío, totalmente helenista, ¿no? Y todo su gobierno fue a favorecer a ellos, no a los judíos. Por lo tanto, otro rasgo que tuvo que ver con esto fue el profundo descontento que tuvo el pueblo con él. Primero y principal porque no era judío, era el rival, era idumeo. Segundo, porque la política de Herodes nunca fue a favor de los judíos. Y tercero, porque cuando el judío no estaba de acuerdo y hacía algún tipo de levantamiento de protesta, respondía de la manera más cruel, con unas matanzas impresionantes. O sea que no fueron fáciles. 33 años de gobierno. Enferma de grande y antes de morir, divide su reinado entre los 3 hijos que le quedaban. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y acá tenemos, del lado izquierdo, este era el territorio de Herodes el Grande mientras vivía, ¿no? Todo, Galilea, Samaria, Judea, Idumea, Perea, toda la zona. Cuando muere, lo reparten sus 3 hijos. Herodes Arquelao, todos se llamaban Herodes, Arquelao recibe Judea, Samaria y Idumea. Herodes Antipas recibe Galilea y Perea, que está más al sur. Y Herodes Filipos, Iturea y la Traconítide. Herodes Filipo en realidad duró muchos años en el gobierno, 39 años gobernó Filipo, pero no tenemos mucho dato de Filipo. En realidad debe haber sido un gobierno tranquilo, porque no se sabe mucho de él. Aparece 1 o 2 veces mencionado en el Nuevo Testamento y nada más. Arquelao, Judea y Samaria, fue un, un rey loco, como su padre, que la verdad que lo único que trajo fue problema. El pueblo no lo quería y él haría matanza, guerrilla todo el tiempo, que duró nada más que 4 años en el gobierno, porque el emperador de Roma, ante tanta protesta de la población por este rey, decidió directamente sacarlo, deponerlo, mandarlo al exilio, desapareció Arquelao y pone como gobernador de Judea a un representante de él, es decir, un representante del emperador en la región. O sea que Judea desaparecen los Herodes y de ahora en más hay una autoridad romana llamada procurador. El procurador va a ser el gobernante de Judea, Samaria y Idumea. Pasaron muchos, para nosotros el más conocido va a ser Poncio Pilato. De Herodes Antipas, algo podemos decir. Fue el que más duró 43 años en el gobierno, es decir, que la vida de Jesús, en la vida de Jesús, Herodes Antipas era su rey, de alguna manera, su tetrarca se llamaba en ese momento, qué sé yo. Y fue el que lo conoció a Jesús, en realidad, porque cuando a Jesús lo juzgan, eh,
Antipas dice, yo quiero conocer este personaje que tanto escucho hablar, que levanta tanta gente que lo sigue, y en el juicio, bueno, Antipas lo cuestiona, a Jesús le hace muchas preguntas que Jesús no responde nunca, y bueno, lo termina mandando al procurador, que era Poncio Pilato, para que decida la condena y, y la pena de muerte, ¿no? Pero bueno, es el que tuvo que ver. La política en general de estos tres hermanos, bueno, Arquelao duró poco, pero fue muy parecida a la de su padre, es decir, con constructores. Herodes Antipas continuó, digamos, con esa política. Eh, Quería decirles que el padre, por su gran obra constructora, me vuelvo al, al mapa de la izquierda, ¿no? Cuando Herodes vivía, el padre desarrolló tanto la economía, nunca creció tanto Palestina como con Herodes padre, porque al construir tanto desarrolló mucho el comercio, ¿no? Las ciudades crecieron, construyó puentes, caminos, el puerto, y todo eso dejó mucha entrada de dinero, y la parte de la industria constructora creció muchísimo. Por lo tanto, de ahí es que recibe el nombre de El Grande, Herodes el Grande, por lo que fue para Palestina. Los hijos no fueron tanto, pero bueno, la política fue muy, muy parecida en cuanto a esto. Pero hubo algo de los Herodes que marcó y que fue su economía. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Si lo vemos. La economía de la época de los Herodes, la época de los Herodes, hablamos de 50 años, más de 50 años, desde que el padre hasta que murió Antipas, más o menos en el año 50 o más, o sea, son 50 años de gobiernos, y la economía marcó mucho esta época. Y se las voy a leer, y esto ténganlo en cuenta cuando lean los evangelios, para que ustedes tengan una noción de lo que vivía la población con esta política económica. Cualquier parecido a la realidad, bueno, fíjense, hay un rígido régimen tributario y elevada carga impositiva para mantener todo lo que era la construcción y el desarrollo y el comercio. Estos reyes aplicaron cantidad de impuestos a toda la población. El tema es que la población, la élite, los podía pagar, pero la mayoría de los demás no los podía pagar. Entonces hubo una fuerte presión fiscal, muy controlada, especialmente sobre los sectores más desfavorecidos. Se los leo así rápidamente. ¿Cuál era el régimen tributario para que ustedes tengan una idea de esto? Había dos tributos, dos impuestos que todo el mundo tenía que pagarle a Roma, al emperador. Era el impuesto sobre la tierra, la propiedad privada. La tierra, tengan la extensión que tengan. La tierra, en el Imperio Romano, era del emperador. Para los judíos la tierra no era del emperador. Para el judío la tierra era de Dios. Siempre fue así. Pero ahora tienen que pagar por esa tierra un impuesto altísimo. Y hay otro impuesto que les dolía muchísimo a los judíos, que le tenían que dar al emperador, que era el impuesto por cabeza. Se llamaba tributum capitis. ¿Qué es esto? Cada persona, por existir y por vivir, sobre todo cuando se hacía adulta, debía pagar un impuesto al emperador. Esto simbolizaba de alguna manera un sometimiento tremendo. Esto no lo podían soportar los judíos. Y es por esto que hay un pasaje del Evangelio que una persona le pregunta a Jesús, ¿es lícito realmente pagarle el tributo al César? Hasta eso se cuestionaban, ¿es lícito? Y entonces Jesús, ¿qué hace? Toma una moneda y le mira la cara del emperador y les dice, ¿no? Dale al César lo que es del César
y a Dios lo que de Dios. La cara de Dios no está en una moneda, ¿no? Les quiso decir, a Dios lo tenemos en el corazón. Esto es otra cosa. ¿Qué otros impuestos? Vivían pagando peajes y derechos aduaneros. El campo producía cereales y todo lo que les comenté, para consumo de la población y el resto se comerciaba en la ciudad. Para llegar esos productos a la ciudad tenían que pagar impuestos por la ruta, impuestos por la puerta, impuestos por pasar por el puente, más todos los impuestos de los productos que, que llegaban aduaneros del exterior. Es más, si vos transportabas tus productos en un camello, el camello pagaba impuestos. Si llevabas uno o dos camellos, pagabas por uno o dos camellos. Era impresionante. Todo pagaba impuestos, incluso el tributo al templo. La población estaba obligada a pagar el 20% de su cosecha anual al templo. Esto era sagrado, era una obligación. Otro porcentaje para mantener a los sacerdotes del templo. Otro porcentaje para mantener a los levitas del templo. Esta era la realidad de la gente y de la población. Por eso se levantaban contra el rey. Estas eran las agitaciones populares. Porque ¿qué le pasaba a la gente? Se terminaba endeudando para pagar impuestos. Pedían dinero para poder cumplir con la parte impositiva. Y muchas veces, y esto dependían de la naturaleza, si en ese invierno no llovía y no tenían cosecha y no podían vender, no podían pagar la deuda. Y si no podían pagar la deuda, perdían la tierra. Y si perdían la tierra, pasaban a la ciudad a vivir de mendigos o de jornaleros, o trabajar como jornaleros en esa tierra que eran de ellos y que ahora pasó a manos de los grandes prestamistas. Y si no podían pagar la deuda, terminaban como esclavos por deuda. Y esto traía también desintegración familiar, porque esto era la realidad de la gente más pobre. Por eso incrementó la pobreza y el endeudamiento. Y por eso, como les pongo acá, hay un alto crecimiento de descontento social que favoreció el surgimiento de movimientos de resistencia y de diversas revueltas. Acá en el en el año sexto de nuestra era, surge la primera levantamiento, la revuelta judía contra Antipas. Esa la hizo un revolucionario que se llamaba Judas Galileo, pues la hizo en Galilea, que levantó a la población y hubo una gran matanza, murió Judas incluso ahí, pero se empezó a gestar ahí un movimiento revolucionario armado que después, más adelante, se va a organizar y se va a armar ya como un partido que va a ser el de los celotas, que era un grupo de revolución armada, un grupo armado contra la autoridad y contra el imperio romano. Pero empezó a gestarse acá, con esta situación económica y con esta realidad. Era muy difícil para la gente de la población de la clase media vivir ante este sistema económico. Tenemos, para que ustedes tengan una idea, varias parábolas que Jesús hace hablando de estos temas. Por eso se los comento, porque lo van a encontrar en los textos. La parábola, por ejemplo, del servidor despiadado, tiene que ver con esto. La parábola del rico y Lázaro. La parábola de los viñadores asesinos. Tenemos también el caso de Zaqueo. Zaqueo fue el jefe de publicanos, que cuando lo conoce a Jesús se convierte y se arrepiente, ¿no? Y entonces dice, voy a devolver, prometo devolver la mitad de mi fortuna a los pobres, porque es consciente de lo que produjo. Voy a devolver 4 veces más de lo que me quedé. Esta era la realidad. Por eso surgen las enseñanzas de Jesús, de su mensaje a través de las parábolas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que eran los partidos políticos. Me estoy acercando a las 8, ¿no, Pablo? Bueno, pero vamos a seguir un poquito más porque yo arranqué más tarde hoy. Si me aguantan un poquito más, hablamos de los grupos políticos religiosos más importantes del siglo I. ¿Por qué digo políticos religiosos? Porque así eran, ¿eh?
¿no? Como hoy nosotros tenemos lo político por un lado y la iglesia por otro, ¿no? Allá no. En esa época político y religioso iban juntos. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo judío pasaba por la ley, por la religión. Y de la religión se desprendía todo lo demás, ¿no? Lo social, lo político, lo administrativo. O sea que tenemos que hablar de grupos políticos religiosos, dos, los más importantes en esta época, los saduceos y los fariseos. ¿Quiénes eran los saduceos? Y acá se los pongo, era la clase noble, la aristocracia conformada por la grupo sacerdotal, eran los que manejaban el templo, colaboraban con el poder romano, eran pro-romanos, aceptaban solo desde su judaísmo, solo aceptaban la Torá, es decir, el Pentateuco, lo escrito. Todo lo demás escrito del Antiguo Testamento eran considerados herejías. Ellos eran muy fundamentalistas, aplicaban como estaba escrito en el Pentateuco, la ley. Negaban la resurrección, negaban la existencia de ángeles, de espíritus, para ellos nada existía, solamente el Pentateuco. Era una clase importante y gobernante. Los fariseos eran diferentes. Eran laicos, no tenían nada que ver con la clase sacerdotal, no eran ricos, eran del pueblo. Algunos eran escribas. Eh, lo más característico de los fariseos era que eran muy observantes de la ley, muy observantes, exageradamente observantes. Es decir, cumplían la ley a rajatabla. Eran muy referentes para el pueblo. La verdad que el pueblo los tenía como ejemplos. Y ellos eran del pueblo, ellos salían de ahí. El fariseo no era gente sabia, intelectual, algunos sí. Creían en la resurrección, ellos tenían como libros sagrados todo el Antiguo Testamento, creían en las tradiciones orales también, muy influyente, como yo le digo, entre el pueblo. Pero sí había un problema con esta gente, porque fariseo quiere decir separados. Ellos se creían un poco santos, digamos. Eran tan cumplidores y tan perfectos de la ley que de alguna manera, si bien surgían del pueblo, creaban una gran distancia con el pueblo porque consideraban que los que no eran buenos practicantes no eran buenos judíos. Es decir, había una gran separación entre pueblo y ellos. Les pongo el movimiento de los celotas porque también fue un grupo político, religioso, pero que en realidad los celotas aparecen bien como organización de resistencia y bien armado para mitad del siglo. Lo vamos a encontrar alrededor del año 50, 60. Eran nacionalistas y revolucionarios, buscaban la independencia de Israel de los romanos. Se querían independizar del Imperio Romano por la violencia, opuestos al dominio romano, recurrían a la lucha armada, y de este grupo surge otro todavía más violento, que son los sicarios para la época. ¿Mm? Los sicarios eran grupos que tenían, se llamaban sicarios por la sica, que era una especie de espada doblada en el extremo, y que bueno, eran asesinos, en realidad ellos iban con un tapado, la sica debajo, la sacaban y acuchillaban a cualquier romano o a cualquier funcionario del imperio. Esto es muy interesante. Celotas quiere decir celosos, de ahí viene la palabra, porque estaban tan comprometidos con la causa que los denominaban celosos. En el Nuevo Testamento, Lucas aparece en Lucas Simón el celote. Es decir, Jesús cuando elige a sus 12, elige a un celota, Simón. En el Evangelio de Mateo y de Marcos, cuando lo nombran a Simón, no ponen que era celota, ponen Simón el cananeo. Y lo aclaro porque el cananeo no significa que era de la región de Canaán, como uno cree, ni siquiera que era de la ciudad de Caná. Cananeo, en arameo, significa celoso. Se escribe Ka-Anán, y eso quiere decir celoso. Es decir, pero Mateo y Marcos lo ponen como el cananeo y uno relaciona con eso.
¿Qué digo, por qué digo esto? Porque a mí me parece muy interesante cómo Jesús reúne a sus 12 gente tan diferente para anunciar el reino. Pone un celota y pone un publicano, que era Mateo. Es decir, rivales en la vida, porque el celota estaba realmente en la vereda opuesta de un empleado del imperio. Sin embargo, Jesús los reúne entre sus 12. Los esenios no eran políticos, esto era un grupo religioso. La verdad que fue un grupo muy comunitario, ascético, que se apartó del templo, no querían saber nada con la fe que había en el templo, y se van a vivir al desierto, en comunidades muy apartadas, buscaban como pongo acá, la pureza ritual, y bueno, y esperaban la llegada del Mesías, el fin de los tiempos, vivían en comunidad, compartían todo, también eran muy observantes, y bueno. Estos eran los grupos por ahí más destacados. ¿Había otros? Sí, había otros, lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, que van a aparecer mencionados en el Nuevo Testamento y por eso yo se los pongo. ¿Cuáles eran? Los herodianos, grupo político a favor de Herodes. Los prosélitos, ¿quiénes eran? Eran los paganos que se convirtieron al judaísmo, pero se hacían judíos, es decir, se circuncidaban, iban a la sinagoga, practicaban y cumplían la ley, eran judíos. Los celotas respecto a la religión eran nacionalistas, es decir, judíos a pura cepa, la ley a full. ¿Mm? Los samaritanos no eran judíos, los samaritanos justamente eran rivales, ¿no? Pero los mencionamos porque aparecen mucho. Y la verdad, los samaritanos, no hay nada, Julieta, los samaritanos tenían su propio credo. Ellos también solo usaban el Pentateuco, pero tenía diferencias el Pentateuco samaritano al de los judíos. Y no reconocían a Jerusalén como ciudad santa, ni Dios moraba en Jerusalén, ni nada de eso. Ellos tenían su templo y su ciudad santa, que era Garizim. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de agua? Que la samaritana, ¿qué le dice? ¿Dónde entonces, dónde mora Dios? ¿A dónde voy a adorar? ¿A qué monte? ¿Cuál es el monte sagrado? ¿El mío o Jerusalén? Porque después de conocerlo Jesús se plantea, ¿a dónde voy? ¿Qué me está diciendo? Jesús le dice, ni en un lugar ni en el otro, ni en un lugar, el templo está vos, Dios está en tu corazón, ahí está el templo, ¿no? Pero bueno, quiero decir cómo los samaritanos enseguida se volcaron a las enseñanzas de Jesús, cómo creyeron. Los temerosos de Dios eran paganos, que si bien simpatizaban con el judaísmo, no se convertían del todo, no se circuncidaban. Iban a la sinagoga, sí, pero hasta ahí. Y los nazarenos fueron los primeros judíos seguidores de Jesús, que también iban al templo, porque Jesús también enseñaba en el templo. ¿Mm? O sea, fueron grupos también religiosos que ustedes los van a escuchar y los van a leer. Me falta uno, que no lo puse y ahora me viene a la memoria, que eran los bautistas. Era el grupo que seguía a Juan el Bautista. ¿Mm? Que fue, Juan el Bautista fue asesinado por Herodes Antipas, ahora que me viene a la memoria, ¿se acuerdan, no? De ese asesinato. Bueno, Juan el Bautista vivía también en el desierto, con una comunidad grande, ahí bautizaban en el río Jordán para el perdón de los pecados y tenían su creencia. No querían saber nada con el templo. ¿Mm? Bueno, estos son los grupos políticos, los grupos religiosos más destacados de esta época. Ahora, ¿cuáles eran las instituciones donde estos grupos funcionaban? ¿No? Y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, en la otra. Acá tenemos, no, en la anterior, Pablo. ¿Puede ser la primera? Pablo, ¿me escuchás? Ahí está. Esta era la institución más importante, el Sanedrín. Esto era como el Parlamento nuestro, una especie de congreso. Era la institución donde decidían todas las leyes, todo.
Estaba compuesto por 71 miembros, elegidos entre los saduceos, la clase alta, ancianos, escribas y algunos fariseos. ¿Quiénes eran los ancianos? Ustedes me van a decir los viejitos. No eran tan viejitos. Los ancianos eran los jefes de las familias más tradicionales de Jerusalén. La gente con más prestigio, el jefe de familia, que podía ser un hombre mayor, como no, la jefe más prestigiosa formaba parte del Sanedrín. Los escribas sí eran muy importantes. No eran religiosos, no era un grupo religioso. El escriba era un profesional. El escriba tenía justamente, era un oficio, pero aparte era gente muy culta y muy preparada porque eran los, digamos, los teólogos de la época. Eran los que sabían la escritura, los que interpretaban los textos y los daban a conocer y los enseñaban a la población. Eran muy respetados por la gente y la verdad que tenían mucho prestigio. No cualquiera podía llegar a ser escriba, tenía que saber muchísimo. Un escriba no era menor de 40, 50 años porque antes no se llegaba a ser por todo lo que estudiaban. Y además tenían la función de escribir, de copiar en los textos sagrados. El escriba era el que hacía los grandes rollos con la ley, ¿no? Tenía que tener la habilidad justamente y la paciencia para escribir letra por letra, con una pluma que se llamaba, eh, bueno, no me acuerdo el nombre, tenía un nombre especial esa caña con la que escribían, hacían la tinta con el hollín, ¿no? Hollín, agua y con una goma que sacaban vegetal, ahí hacían una tinta con la que ellos escribían muy pacientemente, porque un error en una letra hebrea significaba volver a empezar todo el trabajo. Eran expertos. Así que era gente muy importante. El Sanedrín era la corte suprema religiosa, ¿no? Y el sumo sacerdote era la autoridad máxima. Los más conocidos y que ustedes van a encontrar en el Evangelio es Anás y Caifás. Otra institución importante va a ser el templo, por supuesto, Sanedrín, el templo, que era el lugar santo para los judíos, donde moraba Dios, se centraba allí toda la vida religiosa, era el lugar del culto, era el lugar del sacrificio, ¿no? Allí se hacían los holocaustos, todo eso, pero también, y esto es importante, era una casa de comercio. Esta era la verdad. Era un lugar donde se hacían los grandes negocios, los sumos sacerdotes y todo. Ahí se hacía. No, no era una pluma. Perdón, que salto. Se llamaba cálamo. Ahí está, cálamo. Era una caña con una punta biselada con filo para poder escribir. Puede que hayan usado pluma, no digo que no, pero en general eso. Vuelvo al tema entonces. No solo era la casa nación, sino era la verdad que era un lugar bastante deplorable, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Vieron cuando en la calle Florida uno iba caminando y escuchaba cambio, 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 cambio? Esto era un lugar así, porque ahí se cambiaba dinero de la gente que venía de las peregrinaciones. Era un manejo tremendo. Fue por eso que Jesús, cuando llega al templo, le dice a los comerciantes, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, le dice. Hay que tener coraje para decir una cosa así en el templo, ¿eh? Porque los esenios, Juan el Bautista, todo eso se alejaron del templo. Pero Jesús fue al templo a decírselos y con un látigo levantó toda la mesa de los comerciantes. Eso era el templo también, ¿eh? No nos imaginemos la pureza. Eso era el templo también. Y la otra institución importante era la sinagoga. Y si la vemos en la siguiente diapositiva, Pablo, ¿puede ser? La sinagoga era el lugar de oración donde se estudiaba la ley, allí se guardaban los rollos y era el lugar de educación donde iban las familias a estudiar la ley. Esto es la imagen de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús estuvo. Esto es actual. Seguramente ustedes los que conocen
me pueden decir si estoy bien o no, pero es lo que yo vi. Por último, para ir terminando, para ir cerrando, quiero hablar algo de las fiestas importantes de la comunidad judía. Y no, no, la primera, Pablo, la primera, esta, las fiestas de peregrinación. La pongo dentro de las instituciones porque el pueblo judío realmente las fiestas son tan importantes y sagradas que son una institución, sinceramente. Tres fiestas las más importantes. ¿Por qué digo tres? Porque en estas tres ellos conmemoran la intervención de Dios, cómo intervino Dios para liberar a su pueblo. Hay otras más. Tenemos el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, eh, la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, pero estas eran fundamentales, tales así que estaban obligados a peregrinar al templo, hasta el día de hoy es esto. En estas tres fiestas, alguna vez en la vida, tienen que hacerlas, sobre todo los hombres. Había gente que la hacía todos los años, pero aunque sea están obligados a hacerlo una vez en la vida. Cada una de estas fiestas dura una semana. El Pesach, la Pascua, lo que recuerda es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo intervino Dios para liberarlos? ¿Eh? Es una semana donde se come, se festeja en familia, hasta el día de hoy. El Shavuot, o Pentecostés, es 50 días después del Pesach. El Pesach siempre es en marzo, coincide con nuestra Pascua. 50 días después, Pentecostés también coincide con nuestro Pentecostés y recuerda la entrega de Dios, la entrega de la ley a Moisés en el desierto, en el monte de Sinaí, y los consagra a su pueblo. Entonces, es una semana de no festejo, sino de oración, de lectura de las escrituras. Y la última fiesta, que esta es más para septiembre, es la fiesta del Sukkot. Sukkot viene de Sukkah, y Sukkah significa choza, cabaña. También se la conoce como la fiesta de la tienda o de los tabernáculos, que recuerda cómo Israel vivió los 40 años en el desierto, acompañada siempre por la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios nunca los abandonó. Estuvo los 40 años peregrinando con ellos. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, el festejo tal vez es una de las más lindas y conmemorativas, porque hoy en día, hasta hoy en día, tienen los judíos que construir una choza. Lo tienen que hacer, cada uno como sea. Hoy vemos incluso que la azúcar, es decir, la choza, la hacen donde pueden, algunos muy lujosas, porque ahí tienen que vivir una semana. Y entonces sí mostramos, Pablo, la siguiente diapositiva, que esto es actual para que ustedes vean cómo hoy, que lo pueden llegar a ver en un departamento en los barrios de Buenos Aires, sobre todo los barrios judíos, que hacen la azúcar, es decir, la choza en un balcón. Pero ellos tienen que vivir ahí una semana, no sé si dormir, pero comen, almuerzan y leen las lecturas allí, en familia. Si tenés un jardín, como la de al lado, la construís con lo que tenés en el jardín. Les digo, algunas son impresionantes, cuando tienen plata y lujo ponen hasta arañas con caireles. Otras son sencillas, pero la azúcar tiene que existir. Y si no podés hacerla en el balcón o no la podés hacer porque no tenés jardín, en la diapositiva siguiente vamos a ver cómo hay lugares donde aunque sea, la hacen en la vereda. Y si en la vereda no podés, la haces en el auto, pero la azúcar tiene que estar porque tenés que conmemorar la fiesta sagrada como sea. ¿Mm? Esto es bueno. Esto es hasta el día de hoy, se los comparto porque a lo mejor pueden en algún momento cruzarse con esto y esto es un valor muy importante para ellos. Es una fiesta muy importante. Por ahí es la más linda y la que más festejo hay. Pero bueno, para concluir esta charla, y espero que no haberlos aburrido mucho, porque esto quiero dejar esta idea como conclusión. Yo por ahí dije muchas cosas, pero a mí me interesa que les quede esto.
Jesús nació en una Palestina, y no se olviden de esto, atravesada por profundas tensiones sociales, políticas y religiosas, todas ellas marcadas por el creciente dominio del Imperio Romano en la región. Fue el imperio también el que produjo todas estas tensiones en la vida de la gente. Pasamos, Pablo, a la siguiente, y entonces les digo que también tengan en cuenta que la violencia fue parte de todo el siglo I, desde el primer año hasta el final. Se manifestó esta violencia de diversas maneras, en el abuso del poder de las autoridades, en los levantamientos y motines populares contra el dominio romano, la violencia en el enriquecimiento de unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría. Y vaya si eso no es violencia. En la diversidad étnica, cultural y religiosa que tuvieron los judíos con los demás pueblos, también fue violencia. Y a todo eso se le sumaba que el Imperio Romano, que imponía una fuerte presión fiscal y exigía la adhesión al culto imperial, generando con todo esto un clima de conflicto y de resistencia permanente. Esto es lo que más me interesaba a mí que recuerden, porque en este contexto fue donde Jesús desarrolla su ministerio y anuncia el reino de Dios. La propuesta de Jesús fue profundamente transformadora frente a la injusticia, a la exclusión y a la violencia de su tiempo. Yo con esto doy por terminada el contexto a grandes rasgos de todo este siglo. Yo sé que me pasé mucho, pero también empezamos casi cuarto y 10:15. Pero también, por supuesto, el que quiere retirarse lo puede hacer con toda libertad. Yo les había mandado a ver si habían leído, si alguno pudo leer esas parábolas, y si querés las comentamos 2 minutos. No quiero hacerlo más largo, pero sí me pareció interesante para que ustedes vieran con esas parábolas lo que los evangelistas nos hacen ver de cómo vivían, de cómo eran estos grupos políticos, ¿no? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los saduceos? ¿Pudieron leer o vieron algo? ¿Cómo era ese distanciamiento que el fariseo ponía con el pueblo? Eso en la parábola del fariseo y del publicano. ¿Alguno quiere hacer algún comentario con respecto a eso? Adri, yo solo quiero decir algo que aparte, ¿no? Pero de lo último con lo que habías terminado, que esa violencia y toda esa presión sobre todo el pueblo sufriente, que era el pueblo, ¿no? Pobre, explica por qué la llegada del reino es buena noticia para el pobre. Eso es, Exactamente, ahí el pobre tiene exactamente, esperanza. Entonces, exactamente, eso explica por qué lo llamamos buena noticia. Es que mira el contexto y mira la exactamente. propuesta de reino, Fíjate la propuesta claro, de para el Jesús pueblo pobre que no tenía salida. exactamente ante esa injusticia. Gracias, Marcela. Es así. Y bueno, la parábola del publicano y del fariseo es impresionante, ¿no? La soberbia de uno, de ese fariseo que se creía superior y que realmente no necesitaba ni a Dios necesitaba. Ustedes vieron lo que le dice, ¿no? Vengo, se queda parado ahí ante Dios, ni siquiera se arrodilla, nada, parado, vengo a decir que pagué lo que tenía que pagar, cumplí con los impuestos, que cumplí con el ayuno, y listo. Y vengo a buscar el certificado de cumplidor. Eso era el fariseo. Esa era la distancia, no había un corazón abierto a Dios. En cambio, el otro pobre, el publicano, que sí te daba mal visto y que consciente de su pecado y de su dolor y de su sufrimiento por cómo vivía, se arrodilla ahí, ni siquiera tiene el coraje de mirar, de abrir los ojos, ¿no? Y nada, se ve un corazón dolido, que pide la misericordia de Dios, pide la misericordia de Dios, ¿no?
Entonces, bueno, y termina diciendo Lucas, el que se va justificado es el publicano, no el fariseo. El fariseo fue a buscar un contrato, fue a decirle nada más, fue a decirle, ya cumplí, como si Dios estuviera esperando eso, ¿no? Bueno, ni hablar los otros, ni hablar los otros, ¿no? La parábola, el ejemplo de Juan, ¿no? Donde Juan nos muestra que más allá de las diferencias que hay entre las sectas, que podía haber entre los saduceos, fariseos y escribas, realmente había algo que entre ellos tres los unía, y era el deseo de poder. El poder, Jesús molestaba. Jesús podía llegar a moverles el lugar en el que estaba. No querían perder esa seguridad personal, por eso le dicen más vale eliminar a uno que estaba provocando tanto lío en lugar de que venga el imperio y nos corra a nosotros. Y eso lo dicen los fariseos, los saduceos. Tal es así que llegan a decir, y acá lo tengo porque esta frase no me la olvido, tal es el corazón de estos religiosos, que cuando Pilato les pone enfrente a Jesús y les dice, acá tienen el rey de ustedes, ¿qué dicen las autoridades religiosas? ¿Qué le responden a Pilato? No tenemos otro rey que el César. Vaya, ¿no? Vaya, ¿no? Bueno, en realidad en todos los capítulos, o casi todos de los evangelios, vamos a encontrar que Jesús se enfrenta mucho con las autoridades. En realidad Jesús es un enemigo para las autoridades religiosas. Durante toda su vida Jesús fue enfrentado, perseguido y calumniado por esas personas que eran los principales referentes de la fe. Esos eran los que persiguieron a Jesús, las autoridades religiosas de la época. Qué paradoja grande, ¿no? Bueno, nada, pensemos también nosotros a ver dónde ponemos los corazones nuestros, ¿no? Si en las comodidades, en el lugar, pues no sé. Queda eso para que lo pensemos. Perdón si lo hice muy largo, porque me fui, No, pero muy me parecía que interesante, valía la Adri. pena, ¿eh? Muy interesante, pero bueno, estamos arrancando, ¿eh? Estamos Sí, arrancando con esta segunda parte, con todo, así que, bueno, estas dos primeras clases son así medio introductorias y después vamos a arrancar bien con sí, los textos sí, a partir de la tercera clase. Así que la semana que viene vamos a tener también un poco de contexto ya más de los textos en sí, de los escritos. Y después arrancaremos con cada uno de los evangelios primero, las cartas. ¿M? Así que bueno, nos perdón, vemos Pablo, la no sé semana que si a viene. alguno Sí, le quedó alguna duda o quería hacer alguna pregunta. Sé que estamos excedidos en tiempo, pero me puedo quedar si alguno quiere quedarse o tienen alguna duda o quieren comentar algo que les haya gustado o no, o que quieran decir algo. No quiero Yo, sacarles esta posibilidad. Adriana, si me permitís, había leído los textos, como vos habías pedido, y anoté eso, ¿no? De la soberbia y el ego, y ya empezando a meternos en los textos bíblicos, es volver a pasarlo por nosotros, como hicimos con el Exacto. Antiguo Testamento, y cuántas veces somos fariseos también, ¿no? A veces sentimos que hacemos todo bien y Pero no, la verdad esto es que la Iglesia Católica, ¿eh? además También. es súper interesante todo lo que dijiste, estos tres textos que nos iluminaron como para ya ir abriendo la cabeza y entender todo lo que venía después en tu explicación. Sí. Solo eso, Bueno, gracias, Gloria. no de Sí, nada. así es. Sí, yo también de alguna manera quería eh, que estos textos también nos interpelen a nosotros y no quedarnos solamente como parte de la historia que le pasó a cierta gente y que eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Porque también como iglesia nos podemos creer que solamente como cumplir los 10 mandamientos y ya está, y ya No, vamos al totalmente, cielo, ¿no? Entonces totalmente. es una Sí, forma sí, también, sí, bueno, justamente. fariseo Exactamente. y no por saber o por tener algún título, somos más que otros, ¿no? Totalmente. Y sobre todo aquellos que tienen jerarquía dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno,
También, ¿no? Todos, de alguna manera, ¿dónde ponemos nuestro corazón, como digo yo, ¿no? ¿Dónde tenían el corazón esta gente, que eran las autoridades más importantes y los referentes de la fe? ¿Dónde tenían la religión? No tenemos otro rey más que el César. Qué fuerte, ¿eh? Bueno. Bueno, yo les agradezco la paciencia y que estén hasta esta hora, 8:30 de la noche. Pero bueno. Suerte que llegaron Patricia, Verónica y Anita, que estaban preocupadas que no Hola, Pato, Vero, Anita. Qué ¿Cómo alegría que andan? estén acá. Les mando un beso. llegaron. Llegaron. Bueno, No, Muy yo linda clase. quizás, sí, muy, sí, muy linda Javier. clase y preguntarte quizás si después me podés pasar por el grupo algún libro o algo que hable Sí, justamente claro. de Sí, todo sí, de todo este contexto. sí. Yo que me dedico a los impuestos, me interesa bastante ver cómo era la vida impositiva. Sé que capaz puede ser un bodrio Tenemos para muchos, un pero herodiano acá en el grupo. claro. No, para ver si era Sí, por todos iguales o se medía distinto. Bueno, nada, eso me interesa más allá de como nota de cómo no. color, ¿no? Frente a todo lo que compartiste, igual que me Sí. quedo como el resto de los compañeros con un montón más que eso, pero bueno. Bueno, bárbaro. Cómo También no, sí, después les aportando, comparto todo. no, Dale, también quería gracias. decir, justamente hablando de esto que vos hablabas y que justamente de los apóstoles había una gran variedad de gente ¿Mm? totalmente diferente, no nos tenemos que olvidar de Judas, el Iscariote, que venía de Iscar, ¿no? Que tenía que ver con lo que eran los sicarios, y de ahí la palabra, ¿no? Iscar, Sí, sicario, Judas Iscariote, tal cual, Gabriel. Así otro es. más también que Otro también más. trató, y gracias a Mm. esa diversidad y también en esa, eh, donde estuvo Jesús, gracias a toda esa diversidad es que llegó a todos nosotros totalmente diversos y de toda parte del mundo. Mm. Exactamente. Y siempre de la periferia, ¿eh? Jesús siempre ejerció su misión no en los grandes centros, ¿eh? Siempre en los lugares más apartados, como fue Galilea y como fue en su zona, ¿no? Pero con gente muy simple y muy variada, y la diversidad fue lo que hizo, como vos decís, Gabriel, tal vez el gran valor eh, bueno, de poder transmitir su mensaje, ¿no? Eh, la transformación que logró fue maravillosa. Así que, bueno, da mucho para hablar. Todo este tema lo van a ir desarrollando y lo van a ir viendo clase por clase, próximamente con la de Pablo, que va a completar un poco lo que yo dije, seguramente, y mejor. Así que bueno. Bueno, muy bien. No, sí continuaremos, no mejor, pero sí Sí, continuaremos. continuamos. Bueno, muy bien. Muchas Nos vemos la semana gracias que a viene, ¿qué les todos. parece? Gracias Nos a vos. vemos. ¿Eh? Muy linda Gracias, clase, Muchas gracias, gracias. gracias. Adi. Linda clase. Gracias. Excelente, Hasta gracias. luego a todos. Muy buena Nos Gusto vemos. clase. verlos, gracias. Hermoso, Chao, hermoso. chao, nos vemos. Gracias.